seguimos jugando con fuego. La verdad es que las últimas horas son preocupantes, porque además el coronavirus demuestra que llega a todos los sectores. Hoy sabemos que están con coronavirus un intendente, Insaurralde, que con él estuvo el ministro Arroyo y que por lo tanto podría haber quedado contagiado también y que por esto tuvo que quedar aislado, que por esto no se pudo ir a Catamarca y que Arroyo no pudo volver con la comitiva. Una situación que puede perfectamente darse en el mundo del coronavirus, pero que recuerda particularmente el riesgo en el que estamos. Hoy Alberto Fernández tuvo que hacer este anuncio con el que empezamos nuestra columna. Aquí en La Rioja, a punto de despegar para Catamarca, cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, ha sido contagiado por el coronavirus. Y hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él. Y el riesgo del contagio existe. A Daniel Arroyo ya lo separamos del grupo, ya está volviendo a Buenos Aires por otros medios. Nosotros nos quedamos con las ganas de visitar Catamarca, pero lo hacemos para preservar la salud y la vida de todos los catamarqueños, que gracias a Dios y la Virgen hasta acá no han tenido ningún contagio. Está ya en Olivos, seguramente, Alberto Fernández, que hace minutos, en una transmisión en directa, por otra parte, de C5N, arribó al aeroparque y después en helicóptero se fue hasta la residencia de Olivos. Pero hablamos de que el peligro está muy cerca y decimos que se juega con fuego. Tratando de evitar eso, Alberto Fernández le dio una indicación especial o un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo ya he dicho que veo con preocupación lo que está pasando en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Porque me da la impresión que ha habido cierto relajamiento a partir de que los casos eran relativamente acotados y cierta confusión también de creer que los casos solo afectan a los barrios populares. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, recién le pedí a Axel antes de salir que trate de hablar con Horacio para ver si no tenemos que revisar un poco lo que está pasando, porque el incremento de casos es muy grande. Y en verdad nos tiene que llamar a la atención. Seguimos en peligro en todos los sectores. Ustedes vieron lo que les contábamos recién de la comitiva del presidente. Bueno, ahora también se sabe que en este instante, a través de C5N, que la unidad 31 de Ezeiza tiene 2 reclusos con coronavirus. Y esto acerca la enfermedad a un lugar neurálgico de preocupación en todos los países, que aquí de alguna manera se procuró atender, pero hubo a mansalva una salida violentísima del sector periodístico de la derecha que no quería de ninguna manera atender lo que podía suceder en las cárceles. Bueno, ahora hay 2 reclusos que están con coronavirus, esto es en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Es el año que vivimos en peligro, ese peligro que tiene que ver con quienes estaban a cargo de la comitiva, el propio presidente de la República, que también tiene que ver con el pedido que hace Alberto Fernández a Kicillof sobre lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. El propio ministro de Salud, Quirós, dice que lo peor está por venir y sin embargo uno ve una especie de jauja en las calles de Buenos Aires. Nosotros sabemos que tenemos una curva epidémica en la ciudad, sabemos que esa curva epidémica tiene un R arriba de 1, por lo cual, como siempre digo, lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Todavía tenemos la montaña por delante. Si lo peor está por venir, a lo mejor había que mantener ciertos recaudos en la ciudad de Buenos Aires, que por otra parte no solamente tiene su propia problemática, sino que también la expande hacia la provincia de Buenos Aires, porque al abrir los comercios aquí, naturalmente miles de trabajadores vienen de la provincia y luego, en su retorno, no se sabe qué es lo que han tomado en la propia ciudad de Buenos Aires. Pero han tomado una decisión que es peligrosa y que juega de pronto contra un elogio que hasta la revista Times
entrega al gobierno argentino y al pueblo argentino, porque también se refiere a esto. En la revista Times hoy dice las mejores respuestas globales al coronavirus, y ahí aparece la Argentina. Lo más significativo de Argentina fue su pronto aislamiento y distanciamiento social. Con cooperación de la oposición, los gobernadores y el poder legislativo ha logrado contener el virus en comparación con sus vecinos. A pesar del riesgo de su noveno default, la ayuda financiera a desocupados y al sector privado implica un 4.9% del PBI. El deseo de cuidar la salud de la gente y la decisión de canalizar recursos en ese sentido en vez de la deuda han sido la mejor opción dentro de sus alternativas. Un elogio que viene de sectores que no tienen afinidad ideológica, por cierto, con el actual gobierno de la Argentina. Pero se hizo todo muy bien. No lo tiremos por la borda, por favor, y atendamos lo que está sucediendo. Ahora ya temblando, esperamos los números de hoy. Ojalá que vengan con un 800, 700, que se calme la tendencia que tuvo la semana de 1100, 1200, 1300 casi. 1400. Esto es muy peligroso. De todas formas, lo que dice Times alude a lo bien que le ha ido a la Argentina hasta ahora. No lo echemos a perder. Mire este cuadro que habla de la mortandad por millón de habitantes, muertos por millón de habitantes. Mire lo que es la columna de la Argentina. Casi que no llega a ser una columna. Compárela con Estados Unidos, Brasil, México. Y esto es lo que verdaderamente está ocurriendo. Mire Brasil. Vamos a hablar de Brasil, porque hay 41.000 muertes ya, más de 41.000. La cantidad de infectados se va aproximando al 1.000.000, en cualquier momento va a suceder. Mire estas imágenes que tienen que ver con Brasil. Alguien que en la playa se pone simbólicamente a poner todas las cruces de todos los muertos, de todas las fosas que han tenido que cavar. Ahora vendrá alguien a reprocharle el nombre de Bolsonaro. Mire usted el estado de locura que recién veíamos cuando Lautaro Mailín tomaba contacto con la gente en función del caceroleo del otro día. Mire lo que pasa ahora. Meu filho morreu com essa 25 anos. Tem que respeitar. Então é pública, eles têm direito também. Fala baixo, amigo. Tudo com essas ações da esquerda. Ninguém suporta mais isso. Querendo terror. Isso é terror, isso é bobagem. Manda essa esquerdalha embora, pra China. A esto han llevado a la gente. Un nivel de locura, de desquicio. Esa persona perdió su hijo y está recordándole a su manera a la gente lo que sucede hoy día en el Brasil. Pero mire, México ya pagó con 15.000 muertes, más de 15.000 muertes. Y tiene un número de infectados altísimo también, 134.000. Y se dan escenas desgarradoras como esta, alguien que corre con su abuela al hospital, que trata de pedir ayuda, que la ayuda no se la pueden dar, que ve que se le muere la abuela y le hace respiración boca a boca en la desesperación por salvarla porque le está faltando el aire, él le quiere dar el aire. Y lo mismo se produce la muerte. Después vienen los trabajadores de la salud, pero ya es tarde para todo, porque hay países donde se llegó muy tarde a todo. Ahí están atendiendo a la persona cuando ya había muerto. Y en el Perú, el drama del oxígeno. Van a escuchar ustedes ahora, en un lugar donde murieron ya más de 6.000 personas. Piense que la población de Perú anda alrededor de los 30 millones para comparar con la situación de la Argentina, donde todavía no hemos llegado al número de 1.000 muertos. En ese peligro más cerca que nunca, hay que imaginar las cosas que pueden ocurrir en la Argentina si se produce este desbande de la responsabilidad que se había tenido hasta este momento. Mire esta nota. Para Laura Cuestas, este es el día más triste de su vida. Su hermano, infectado con el COVID-19, murió de insuficiencia respiratoria porque el hospital no tenía oxígeno. Acá cada familiar tiene que traer su balón de oxígeno porque si no se muere el paciente. Acá el hospital no brinda ni un oxígeno, nada, ni un balón de oxígeno, nada. Acá tenemos que buscarnos, salir a la calle a buscar la desesperación porque el balón nos cuesta demasiado caro. Muestran muy poco el mundo en general en la televisión argentina, porque algunos temen que viendo el mundo vengan las prevenciones, y justamente lo que nosotros, por lo menos en la columna, intentamos hacer reflexionar sobre el drama que significa, y ya está cada vez más cerca de nuestras vidas. El que no tiene coronavirus tiene un conocido, ya,
que lo padece y muchos, lamentablemente, tienen personas que han muerto por el coronavirus. Entonces, la responsabilidad que es nuestra es mayor todavía cuando nos la están recordando permanentemente y no cuando nos abren todas las compuertas prácticamente para que podamos vivir una especie de carnaval se ha desatado en la propia ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que el gobierno de esta ciudad atiende específicamente lo que dicen los medios de comunicación que llamamos dominantes y que son diabólicos directamente y que no les importa ir a favor de la muerte y contra la vida, con tal de poder deteriorar la imagen del gobierno general. Y en eso están, del gobierno nacional. Quiero decir, mire lo de Chile, tener que dormir, vivir con un ataúd dentro de la casa de un familiar que ha muerto, porque no hay posibilidades de que sean atendidas las necesidades que tiene esta familia. Solange nos cuenta su historia a través de la ventana. Tiene prohibido todo contacto con el exterior. El encierro se debe a que en casa, junto a sus hijas, está también el ataúd de su suegra, fallecida por COVID-19. Yo vivir con mis dos hijas esta experiencia, tener el cajón aquí, no poder dormir, pensar. El féretro sigue en casa porque no hay quien realice los trámites para el funeral. Solange cumple cuarentena por ser contacto estrecho del otro habitante de la casa, su esposo, también contagiado e internado en el hospital. Abramos los ojos, pensemos con responsabilidad, empezando por las propias autoridades, para que tengan en cuenta que se rompió de alguna forma la disciplina en la ciudad de Buenos Aires y que esto es jugar con fuego, esto es ciertamente muy peligroso. Vamos a esperar los números que en cualquier momento estarán llegando vamos a interrumpir quizás el tramo que vamos a dedicar a Vicentín, que empieza con la noticia que acaba de dar Gustavo Silvestre en el diario, que es muy importante y ciertamente impactante, porque va a haber una causa penal. El fiscal Policita ya ordenó las primeras medidas, secreto bancario, por ejemplo. Comienza una tarea que uno siempre está esperando en estos casos, porque lo que hizo el gobierno de Macri con la gente de Vicentín, con González Fraga en el medio, es una auténtica vergüenza. Y por supuesto el gobierno ha determinado la expropiación, la lucha inmediata, los canales de televisión de la derecha jugando a que la gente saliera a la calle, que la gente caceroleara. En este país, en las últimas semanas, se han hecho caceroleos por Roca, por Techín y por Vicentín. ¿Dónde está el mínimo criterio moral de estos medios y de la propia gente que finalmente sale con todo su odio a meterle cacerola a lo que sea por tal de mostrarse en la oposición sin pensar un minuto que alguna vez quieren hablar de moral y de ética? ¿Y de dónde lo van a hacer si son capaces de defender a estafadores? Mire cómo empezó el día hoy, informativamente. Tapa del diario Clarín. ¿Qué decía Clarín? Trata de deteriorar al gobierno. ¿De qué manera? Mostrando que afloja. El gobierno intervino en Vicentín, pero negocia un rescate sin expropiación. Evidentemente esto lo leyó muy temprano también Alberto Fernández y desde la plataforma La García le preguntaron por este título, qué estaba pasando, y esta es la respuesta que dio Alberto Fernández inmediatamente. Después lo tomaron todos los portales durante toda la jornada, lo que surgió en La García. No hay otro modo, se confirma la expropiación de Vicentín. El presidente de la Nación, recoge en este caso ámbito.com, confirmó en diálogo con La García que el gobierno va a mantener el proyecto para hacer la expropiación. Y hoy, para ratificar eso que había dicho muy temprano en esa entrevista, para que quedase muy claro que una vez más Clarín miente, y miente por sus oscuros intereses de siempre y por su afán de dañar al gobierno nacional, el presidente dijo esto. Y creo firmemente también que hace falta un Estado presente, no un Estado que deje todo librado al mercado. Y creo en la necesidad de garantizar que industrias y actividades tan importantes como la actividad cerealera sigan estando en manos argentinas. Y creo firmemente que esa actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, debemos cuidar que siga trabajando. Nosotros no estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Y mantuvo, por cierto, en este mismo discurso la idea de la expropiación.
Es verdad que se puede aparecer Vicentín diciendo, mira, acá está todo el dinero, pagamos todo. Le pagamos a quienes son nuestros acreedores y prometemos que mantenemos a todos los trabajadores. Bueno, así las cosas, no tenemos nada más que hablar, que quédese tranquilo, siga como va. Pero así, estafando al gobierno nacional, no pagando lo que pidieron en cantidades que no se pueden creer, absolutamente inmorales, cedidas por un gobierno al que ellos le habían bancado la campaña, es demencial. No se puede contar esto en ningún lado, solo lo tenemos que tener aquí en la Argentina y decirlo como sotoboche, porque da mucha vergüenza haber tenido gobernantes de esta laya y haber tenido empresas que se han comportado de esta manera y que ahora tienen el tupé de venir a dialogar con el presidente para tratar de explicar. Explicar nada, o pagan o tienen que bancarse la expropiación, que por otra parte será una medida extraordinaria para el país. Será una posibilidad notable también para los productores y una certeza para los trabajadores. Pero además viene esto que es la denuncia que hoy comentaba Gustavo Silvestre hace 15 minutos. La orden que da un fiscal de las primeras medidas con secreto bancario incluido para saber hasta dónde esto no ha sido delito probado por la propia justicia. Ya no solamente el delito moral que desde el punto de vista político en el primer análisis uno tiene suficientemente claro. Esto fue un verdadero saqueo. Mire. El día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. La expropiación que pidió el gobierno de Vicentín y la intervención que dispuso mientras tanto de la empresa responde a un antes. Lo que hubo fue un saqueo estructural. 18.370 millones de pesos es lo que González Fraga le otorgó en préstamos a la cerealera Vicentín. Un choreo, lo que tengo, fue un robo, lo dicen todos. Esa deuda fue dada en condiciones completamente ilegales, por eso se está investigando y la causa la tiene el juez Julián Ercolini. Por ejemplo, no la aprobó, esto lo puede explicar mejor Maranga, no la aprobó el directorio. Supera los límites establecidos por cualquier entidad financiera. ¿Gestión González Fraga? Claro, claro. Sí. Acá hubo un sistema corrupto que realmente apunta no a que tus hijos y tus nietos vivan bien, sino apunta a construir un poder económico para defender un poder político. Siempre, siempre hablaron de la presunta corrupción de otros mientras ellos se comportaban, como está quedando demasiado claro y no es necesario casi adjetivar. Pero juegan de todas maneras, a través de los medios, de los voceros de los medios, con que la expropiación es un camino parecido al que ha recorrido en algunas instancias Venezuela. Siempre tienen a Venezuela de por medio. Es el gran pretexto. Qué poca imaginación por otra parte, porque es el único argumento que tienen absolutamente para todo. Si hablamos de economía, si hablamos de política, si hablamos de pandemia, siempre les va a aparecer Venezuela. Construyeron ese caballito de batalla en nombre de las mentiras del gobierno de los Estados Unidos, de rodillas como viven frente a ese gobierno, y luego con ese tachín le dan permanentemente, aún para defender a estos estafadores. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas. La chavización de la economía, ¿no? Las cosas que están pasando en Argentina son las mismas que pasaron en Venezuela. Ya lo vimos hace 5 años con el chavismo en Venezuela. El gobierno italiano inyectará 3.000 millones de euros en la nueva Alitalia, que será nacionalizada tras 3 años en administración concursal por sus problemas. Aparece el fantasma de Venezuela. El camino a Venezuela. El gobierno de Alemania salió al rescate de Lufthansa con 9.000 millones de euros que convierten al Estado con el 20% en el principal accionista de este grupo. Vamos de una vez por todas y rápido hacia Venezuela. En el exterior, la lectura que hacen es que Argentina va camino a Venezuela. El fondo se compone de préstamos, subsidios e inversiones estatales en empresas como Air France, Airbus y en otras firmas del sector. Las empresas deberán financiar con 1.500 millones de euros la investigación en la tecnología de aviones con neutralidad de emisiones de carbono. Empezaron los cacerolazos. Ya el presidente Nico había... Es un informe extraordinario de anoche de sobredosis de TV que nos permite
de alguna manera, reflexionar con las propias voces de todos los que estamos en la discusión en el tema de Vicentín. Pero siempre meten la cuestión ideológica de por medio. Es decir, no importa que la empresa Vicentín se haya robado, haya apartado dinero, le haya pedido al gobierno al que bancó, al que ayudó a llegar a ese gobierno, después le pide cualquier dinero. Puso millones que de ninguna forma llegan a ser 20 millones, que es mucha plata de todas maneras, y después le pidió 18.700 millones a un solo banco y 23.000 a todos los bancos. Pero siempre tratando de mostrar que es una cuestión ideológica, no una cuestión que va contra el fraude cometido. ¿Es esto una discusión ideológica? Una decisión, digámoslo con toda la letra, ideológica de convicción. Esa idea marxistoide. Comentarios esta mañana sugieren un rescate que está muy teñido de ideología. Está la discusión ideológica en este momento. Frente a las presiones ideológicas y políticas y demás. El kirchnerismo da esa batalla ideológica todo el tiempo. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Constituye un delito de lesa humanidad. No es una discusión ideológica esta. Es una discusión sobre guita y sobre política, sobre a dónde quiere ir el país. Las nacionalizaciones no son necesariamente de izquierdas o de derechas. ¿Se acuerda usted quién nacionalizó Bankia? Un gobierno del Partido Popular. Claro, si a mí lo que me proponen es nacionalizar pérdidas, es socializar pérdidas para luego privatizar los beneficios, pues a lo mejor eso no me convence demasiado. A nadie convencería demasiado. Mauricio Macri tiene una historia muy particular en cuanto al doble, triple discurso, cualquier cosa. Él ha hablado en algo que toca de cerca a este canal, con una mentira que ahora ya se sabe claramente que es una mentira por todos los testimonios, por las causas penales en curso, etc. Pero miren de qué manera habla del dinero de todos los argentinos, lo que se podría hacer con el dinero que acusa, ahora ya se sabe, mintiendo a ciertos empresarios, mientras le daba a manos llenas la participación en el robo y en el lavado de dinero a Vicentín. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos, cuidar lo que es de los argentinos. Y esa plata que utilizó López y de Sousa es de los argentinos. Entonces tengo que tratar de ver cuánto de todo eso se va a poder recuperar. Ya una pequeña parte, ¿no? Porque gran parte la despilfarraron comprando cosas a un valor que no valían y sosteniendo actividades que no eran rentables, con lo cual ya han usado plata que hubiésemos podido usar para más cloacas, para más agua potable, para mejores escuelas, en algo que no era prioridad para los argentinos. Qué cara, ¿no? Mire este título ahora que acaba de escucharlo a Mauricio Macri. La UIF lo ha denunciado por lavado de dinero y tantas otras cosas concomitantes en este tema. La UIF denunció a Macri, el organismo acusa a la empresa de haber simulado su cesación de pagos. Por supuesto que algo así tienen que haber hecho, porque hay que recordar que esta gente de Vicentín estaba haciendo el mejor negocio de toda su vida, de toda su historia. Vale la pena que usted lo sepa, Lozano lo decía muy bien anoche. Si vos tomás lo que es la cúpula empresarial de la Argentina, en el año 2015 Vicentín ocupaba el puesto número 19. Claro. En el año 2019 ocupaba el puesto número 6. Y de ser la cuarta cerealera en la cúpula empresarial pasó a ser la primera. O sea, vos lo que tenés es una Vicentín creciendo. O sea, les estaba yendo muy bien. Y extrañamente, de buenas a primeras, a partir de agosto, más puntualmente a partir de las elecciones de las PASO, Vicentín deja de pagar y comienza a incumplir. La corrupción hay que combatirla, sobre todo en el ámbito privado, o sea, los privados que van a corromper al funcionario público. Una banda despreciable. Vamos a tomar el testimonio de alguien que es colega, pero que en estos momentos es diputado provincial en Santa Fe, Carlos Del Frade, para que él también diga por conocimiento muy directo qué es Vicentín. El 80% de las exportaciones pasa por el río Paraná, y tener un pedacito del río Paraná es tener, en el caso de Vicentín, el 20% de las exportaciones argentinas, es tener 118.000 millones de pesos todos los años de facturación, 30.000 millones de pesos de ganancias todos los años. De esas empresas que están ahí, que son 13,
Hoy hay 10 que son extranjeras. Si perdemos Vicentín, que es la primera exportadora, que es la primera empresa santafesina, y se lo damos a Cargill, chau, despedite de la idea de que la riqueza argentina se va a quedar en la Argentina. Y claramente el Estado pone la cara por los trabajadores porque no lo va a hacer ni Vicentín ni nadie de lo privado. Lo que dice Carlos Delfrada en charla con Daddy Brieva, al que le mandamos también nuestro abrazo. Porque ahora vamos a ver algo que hizo ADN anoche, para que usted vea, Vicentín, porque le hablamos de una empresa que usted no llega a imaginar cuánto poder tiene. ADN anoche presentó un trabajo documental que hizo en su momento Pino Solanas y que tiene valor ahora para que podamos entender que esta empresa de ninguna manera puede haber ganado todo el dinero que ganó en estos 4 años y aparecer con este quebranto que deja pedaleando en el aire a tantos productores de la República Argentina y en duda de la continuidad de su trabajo a los laburantes que allí están. Mire lo que es en esta presentación de ADN Vicentín. Llegamos a Puerto San Martín, a 30 kilómetros de Rosario. Es un complejo aceitero gigante donde se han instalado todas las grandes multinacionales. Allí están Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM, Dehesa, Molinos, Nidera y muchas otras. Y de acá debe salir el 60 o el 70% del total del volumen producido en la Argentina. 126 millones de toneladas. Es una autopista de barcos ojeros. La autopista es la hidrovía del Paraná, por la que transitan más de 3.000 barcos extranjeros al año. Impresionante, pero estos 4 años son los mejores que han tenido. Con el gobierno macrista no había retenciones, ha sido una ganancia permanente y constante. El dato que da Lozano, que dejaron de pagar cuando vieron que perdieron las elecciones de las PASO, y en ese momento dijeron, bueno, entonces no pagamos más. Es un antojo de quienes se sienten dueños del mundo. Están por encima de todo, incluso de su propio país. Por eso la gente que levanta la banderita, que la levanta por cualquier cosa y dice viva la patria, que sepa que lo hizo para defender a estafadores. Como antes lo hizo para defender a empresarios, en el caso de Techín, que echaban gente en el primer momento de la pandemia, cuando más el país necesitaba de sus buenos empresarios. Todo esto configura una vergüenza y se llega a ello arrastrados por quienes tienen intereses que superan ampliamente los de los ciudadanos. Por eso hemos tenido un día que empezó con ese título, en el cual quieren mostrar que el gobierno va a aflojar y termina ahora con la convicción de que el gobierno, por suerte y en nombre del poder político que usted le ha dado, está muy firme en su decisión de la expropiación de Vicentín. Pablo Dugan, y será un gusto volver el próximo lunes, si Dios quiere.